Para vos, que quizás ya has tenido un encuentro con el Espíritu Santo, pero también para vos, que quizás no sabés de qué se trata la vida del Espíritu porque aún no lo has conocido. Te invito a escuchar semanalmente este programa que se llama La vida del Espíritu en cada uno de nosotros. Vas a descubrir la importancia que tiene en tu vida esta tercera persona de la Trinidad y que es real y que también es para vos. La vida del Espíritu en cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nuevamente, en esta ocasión es la emisión de un segundo programa de esto que hemos decidido en llamar La vida del Espíritu en cada uno de nosotros. Bienvenido, hermano, bienvenida, hermana, a este compartir juntos, porque seguramente a veces uno cuando dice, bueno, estoy escuchando a esta persona de quien no conozco el rostro, ni sé quizás cómo se llama, te digo, me llamo Norma y pertenezco a esta comunidad de los siervos de las bodas del Cordero. Y seguramente vos que estás del otro lado escuchando, por ahí decís, bueno, ahora que conozco su nombre, puedo decir, Señor, estoy en un mismo espíritu, que es tu presencia poderosa, Espíritu Santo, junto a Norma y otros tantos más que están escuchando en este momento este programa, recibiendo de parte tuya. Y te invito a que si es la primera ocasión que escuchás el programa y a vos que ya has escuchado la primera emisión, a que juntos dispongamos con una oración, con nuestra mente y con nuestro corazón y haciéndola en voz alta. Te invito a que donde estés, haciéndola en voz alta junto conmigo y tantos otros hermanos y hermanas que están escuchando en este momento, podamos permitirle al Espíritu Santo que nos hable. Di conmigo, hermano y hermana. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te permito que el Espíritu Santo, a través de todo lo que escuche hoy, pueda trabajar lo que hay en mi mente y lo que hay en mi corazón. Que toda estructura mental, todo concepto erróneo, sea sacado por el poder y la presencia del Espíritu Santo. Que toda atadura en mi corazón, aquello que a raíz de situaciones vividas en el pasado y que tiene que ver con mi caminar en lo personal, pero como también mi caminar en lo comunitario, en el trabajo, en la familia, en la comunidad parroquial, en donde me he desempeñado laboralmente, pueda ser desatado de mi corazón y así de esta manera abrirme a la acción del Espíritu Santo, que siempre obra poderosamente en donde se le abre la puerta, para que verdaderamente a partir de ahora le pueda decir con mis propios labios: bienvenido Espíritu Santo a mi vida. Bien, así hemos comenzado hoy en este programa y hoy nos vamos a adentrar un poquito más en lo que significa el Espíritu. ¿Qué es la palabra Espíritu? Porque muchas veces nosotros los escuchamos y decimos, bueno, el Espíritu Santo, y sabemos que es la tercera persona de la Trinidad, sabemos que es Dios, sabemos también que procede del Padre y del Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces decimos, a ver, cuando yo conozco a una persona, vieron que yo les dije que cuál es mi nombre es Norma. Quizás tu nombre, ahora que estás escuchando, Juan, Laura, Nicolás, María, Carlos, tantos nombres, ¿sí? Bueno, cada uno de nosotros tenemos un nombre puesto por nuestros propios progenitores. Un nombre que por ahí tiene una significación, ha significado algo importante para nuestros padres poner ese nombre. Y a veces nos parece que, bueno, nos llamamos así porque vaya a saber qué pasó. A veces algunos de nosotros
¿Ha tenido ocasión de preguntar a su padre o a su madre o a un abuelo o una abuela o a quien haya decidido ponerle ese nombre? ¿Qué lo motivó? ¿Por qué le puso ese nombre? Y a veces hemos conocido el significado. Vieron que algunos de nosotros, porque a veces nos ha realmente resultado como algo muy importante en nuestra vida poder saber la raíz de ese nombre, hemos ido a internet, hemos googleado, hemos buscado etimológicamente qué significa el nombre, ¿por qué? ¿Qué me motivó saber qué significa el nombre? Porque tiene una importancia, si se quiere, radical. Tiene que ver con la misión, tiene que ver con lo que hace que mi vida también tenga como una meta, un destino, un caminar. Para aquellos que hemos en algún momento de nuestra vida conocido a Jesús, lo hemos declarado como Señor y Salvador nuestro, hemos vivido la efusión del Espíritu Santo, se enriquece también aún más esto del conocimiento de nuestro nombre en lo etimológico. ¿Por qué? Porque podemos revalorizar todo un andar de nuestros propios progenitores, de dónde viene ese nombre y también de tener en presente el deseo puesto por ese nombre en cada uno de nosotros. Y ahora entramos a profundizar aún más, cuando el deseo puesto de nuestros padres es porque aspiran a que con ese nombre seamos semejantes a otros. Ahí tenemos que hacer todo un trabajo interior guiados por el Espíritu Santo para que verdaderamente podamos ser nosotros mismos. Por ejemplo, si hemos recibido el nombre de un abuelo o abuela porque fue una personaje importante, porque fue una persona importante, llegó a unos niveles de profesión, de estudio importante, entonces el deseo de nuestros padres fue, al ponernos el nombre, que lleguemos a ser como ellos, tal así como fueron ellos. Eso será todo un caminar, ¿no? Lo importante es que uno pueda revalorizar el nombre que ha recibido, por qué nos llamamos así, y darle un significado nuevo a partir de este momento, y que lo hemos de descubrir juntos cuando escuchemos por qué el Espíritu Santo, o por qué el Espíritu es así, de dónde viene. Lo conocemos porque nos lo han enseñado, porque lo hemos aprendido en la catequesis, o porque en algún momento lo hemos escuchado. Vos, si es tu primera vez que te escuchás este programa, decís, bueno, ¿y esto del Espíritu Santo por qué? Yo lo he escuchado a que un familiar lo nombra, o a que otros lo dicen, pero ¿por qué es así? Pasa que lo primero que conocemos de una persona nosotros es verdaderamente el nombre. Por eso hoy arrancamos con nuestros propios nombres, ¿no? Y con la historia que tienen nuestros nombres, ir redescubriendo el significado, y también en el redescubrir el significado ir amando nuestra historia, ir también defendiendo una misión, un caminar. Y con ese nombre nosotros nos distinguimos de los demás. O sea, aun cuando hubiera dos personas en un recinto que se llamaran Gabriel o Roxana, hay una personalidad de cada uno de ellos, ¿no es así? Bueno, también la tercera persona de la Trinidad tiene un nombre, y ese nombre le da una naturaleza un tanto especial. O sea, ese espíritu se llama espíritu. No es padre, no es hijo. Es su mismo Dios, pero es espíritu. Entonces, el verdadero nombre del Espíritu, aquel que lo reconocieron los primeros destinatarios de la revelación, es Ruaj. Y así fue vivido al ser invocado el Espíritu por los profetas, por los salmistas, por María, por Jesús, por Pablo. Después, en el Nuevo Testamento, veremos que en el nombre del Espíritu pasó a ser también Neuma, en griego. Entonces así se lo señalaba. ¿Ven? Espíritu. Espíritu, Ruaj, en hebreo, y espíritu en griego, Neuma. Si vamos a la primera estrofa del Veni Creator, dice: ven, Espíritu Creador, visita nuestras mentes, llena de gracia celestial a los corazones que has creado. Podríamos decir con la palabra en hebreo, ven Ruaj,
visita nuestras mentes, llena de gracia celestial a los corazones que has creado. Si lo usamos al término neuma, ven neuma, visita nuestras mentes llena de gracia celestial a los corazones que has creado. Y hemos hecho hoy una oración, específicamente permitiéndole al Espíritu Creador que visite nuestras mentes y que llene de gracia nuestras vidas. Cuando nosotros sabemos que el Espíritu puede obrar de tal manera en cada uno de nosotros, cuando se lo permitimos, y ahora vamos a ver a alguien que medianamente se lo permitió y que era fariseo, uno se da cuenta cuántas bendiciones recibe. Y esta es la idea, hermano y hermana. Aun cuando tengas un caminar de años, o aun cuando tenga un caminar reciente, porque hace poco conociste a Jesús, o aun cuando seas el primero en escuchar por esta ocasión este programa y digas, ¿y qué es todo esto? El Espíritu obra igual, porque es Él, porque es Dios, porque es quien quiere hacerlo.
Revele lo que en la escucha de su voz Él quiere poner en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que te invito a decir conmigo, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, que por el poder de la palabra escuchada y declarada, el Espíritu Santo siga obrando en mí. Amén. En Juan 3, comienza a partir del versículo 1. Recuerdan que yo les dije que había una persona que era del grupo de los fariseos que había sido medianamente trabajada por el Espíritu Santo, y ahora ustedes se van a dar cuenta de quién se trataba. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Fíjense, aquí aparece esta persona cuyo nombre lo describen. Estamos hablando del nombre de cada uno de nosotros, del nombre del Espíritu, porque es Espíritu. Recuerda que dijimos que es Ruach, Neuma en griego, Ruach en hebreo. Y aquí habla sobre Nicodemo. Y Nicodemo también tiene un significado, ¿sí? Que es como el principal, el jefe sobre el pueblo. Y realmente acá la palabra dice que es uno de los notables entre los judíos. Y como estaba dada la situación en el pueblo en cuanto a que verdaderamente nadie de los personajes más importantes de la religión, aun cuando fueran fariseos, saduceos, se acercaran a Jesús, Él lo hace, pero de noche, no lo hace a la vista de todos. Pero aún así, haciéndolo de noche y habiendo pocos alrededor de Jesús, lo denomina a Jesús de una manera que no lo hacen generalmente como reconocimiento a todos. Le dice: Maestro, Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, y reconoce su autoridad
que no es poco. Nicodemo hace eso, lo reconoce, pero ¿por qué? Porque había visto los signos que Jesús realizaba. ¿Y por qué eso era muy importante? Para él, que era un hombre instruido en la ley, era un fariseo. ¿Por qué era importante? Porque conocían las Escrituras y porque sabían los signos que acompañaban a la venida del Mesías. Jesús, que le responde: te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo enseguida, un hombre que era estudioso y que pensaba bien, le dijo: ¿cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Jesús le dijo: te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu, que el que no nace del agua y de la ruaj, que el que no nace del agua y del neuma no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Y me quiero detener en este versículo que dice: el viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. ¿Recordás que dijimos, y eso seguro va a quedar grabado en tu mente y en tu corazón, que el Espíritu es la ruaj, ¿sí? Que contiene, como venimos hablando, el significado y la función, o sea, sobre la persona del Espíritu. El Espíritu Santo es persona, sobre la persona y la función del Espíritu. Pero ¿qué significaba? Y vamos a ir más adentrándonos en el significado hebreo de ruaj. Y así vamos a ir comprendiendo después también por qué en la palabra de Dios aparece viento, haciendo referencia a cómo se mueve el Espíritu, como acá dice: el viento sopla, y así el Espíritu es también. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. La ruaj, en hebreo, es el espacio atmosférico que hay entre cielo y tierra. Y ese espacio puede ser sereno o agitado. Es un espacio abierto, imagínate como que es que estás en una pradera donde se percibe más fácilmente el soplo del viento. Estamos tratando de entender, ¿sí?, el significado de ruaj. En la Biblia, ruaj significa dos cosas que están muy relacionadas entre sí: el viento y la respiración. ¿Ven? Acá en este versículo que hacíamos referencia dice viento y soplo. Viento, ¿por qué? Porque está haciendo referencia al verbo el viento sopla. Esto vale también para el griego neuma y para el latín spiritus. Entonces, viento y soplo son símbolos del Espíritu Santo. Y están tan estrechamente ligados que pareciera ser que se ocultaron el uno en el otro y que a su vez hicieran referencia a lo mismo. A nosotros nos es difícil, verdaderamente, muchas veces comprender la repercusión que esto ha tenido en el desarrollo de la revelación. Pensemos en la palabra de Dios, cómo se nos ha dado a conocer desde el momento en que el Espíritu Santo comenzó a tomar a aquellos que conocemos como agiógrafos, que son los que han escrito lo que han recibido del Espíritu Santo, y se ha conformado en función de esto, porque el Espíritu Santo es el que ha hecho la Biblia a través de las personas, ¿no?, reales que la han escrito. Entonces, ¿cómo se ha ido dando el desarrollo de la revelación? El hecho de que cada vez que nosotros en la Biblia leemos viento, los padres también leyeran espíritu.
casi como lo mismo, ¿ven? Y cada vez que nosotros leemos espíritu, ellos, o sea, los padres, también leyeran viento. Entonces, ¿qué pasa acá? No es el Espíritu Santo el que ha dado su nombre al viento. Es el viento el que ha dado su nombre al Espíritu Santo. A veces nos es difícil comprender estas cosas porque decimos, ¿pero cómo? Si nosotros ya conocíamos y sabíamos que esto era de determinada manera. Y pasa lo siguiente, el signo ha precedido al significado. No viene antes lo espiritual y después lo material, sino que es al revés, es a la inversa. Primero viene lo material y después lo espiritual. Primero viene lo material y después lo espiritual. De esta manera obra el Espíritu en nuestra vida. Estos dos significados, viento y soplo, es verdaderamente Dios quien se ha servido de estos signos para revelarnos una realidad que es indiscutible, que no se puede negar y, como lo anuncia también el programa, es real y es para vos, que es el Espíritu. Esto que es viento, soplo, respiración. Y si vamos mucho más atrás al primer libro de la Biblia, vemos que nos dice en el comienzo del Génesis, allá en Génesis 1:2, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y aquí la cercanía entre espíritu y viento es tal que los que han traducido la Biblia no saben si traducir la expresión con Espíritu de Dios o con viento de Dios, como un viento impetuoso. Más adelante vamos a leer en Génesis 2:7, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló, ¿ves? Ahí nuevamente, sopló, tal como lo escuchábamos en Juan 3, en el versículo 8, el viento sopla. Aquí fue Dios quien sopló en la nariz del hombre al que había creado, y en su nariz sopló el hálito de vida. Y en el resto de la Biblia vamos a ver que el soplo, lo vamos a ver como una manifestación, si se quiere, hasta embrionaria del Espíritu Santo. Y así, de esta forma, vamos a tener presente como dos imágenes fundamentales que están destinadas a hacerse cada vez más explícitas a lo largo de la revelación. Y con esto vos te preguntarás, ¿y para qué me sirve saber lo que desde un comienzo fue considerado el Espíritu? Si el Espíritu yo ya lo conozco, y por ahí, ¿para qué sirve saber la realidad material? Porque nos sirve para poder comprender, para poder compartir también esto que el Espíritu nos quiere enseñar junto a otros, y esto que nos quiere también hacer entender en nuestra conciencia, conocimiento de cómo otros que han estudiado más que nosotros, y yo me involucro también en esto ciertamente, nos enseñan cómo fue a lo largo de la historia de salvación el descubrimiento acerca de esta tercera persona de la Trinidad. Este es mi pan de hoy. Este es mi pan de hoy. Tu palabra santa, hablándome a mí. Estoy desesperado por ti.
cuánto obra el Espíritu Santo, y a veces nos maravillamos. Verdaderamente es sorprendente cómo cuando uno le permite al Espíritu con una oración dicha con nuestros propios labios, consintiendo con nuestra propia mente y nuestro corazón, uno se siente luego sorprendido porque se va dando cuenta cuántas cosas el Espíritu va tomando de nuestra vida y nos va haciendo ver como si fuera en un espejo frente a cada uno de nosotros mismos, en nuestros propios ojos, de todo lo que hemos aprendido, tanto ya sea por conocimiento, porque otros nos han enseñado o porque nosotros hemos leído, pero también acerca de las vivencias que hemos tenido acerca de cómo obra el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y mira, hablábamos sobre una persona mencionada con nombre, Nicodemo, un fariseo, que no entendía demasiado cómo era esto de que había que nacer de nuevo. Y que tampoco, y se preguntaba, ¿no? Un hombre ya grande, entrado en años, decía que ¿cómo es esto? Hay que volver al seno de la madre, ¿no? Esta distinción real, neta, que hay entre el plano natural y lo sobrenatural, entre un lenguaje que conocemos todos, que hablamos, y un lenguaje espiritual. O sea, cuando Jesús le estaba diciendo, te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. El que no renace de lo alto, el que no renace en el poder del Espíritu Santo, en el agua viva, el que no se deja sumergir en el poder de Dios, en una presencia real, viva y poderosa, no puede ver el reino de Dios. Y tampoco puede entender el lenguaje espiritual. Entonces vos decís, bueno, yo no tengo mucho tiempo de caminar junto a otros en una comunidad parroquial, en una capilla o en la iglesia, o estuve un tiempo y ya no estoy más, y entendí esto del lenguaje espiritual, pero para vos que hace poquito que estás caminando en la fe, decís, bueno, pues yo todavía esto mucho del lenguaje espiritual no lo entiendo. Pero ¿sabes qué te digo? Que si verdaderamente al concluir esta emisión de este programa vos sentís alegría y paz en tu corazón, sentís también gozo, sentís que te diste cuenta de algunas cosas, que hay algunas cosas que vos creías y que ahora te das cuenta que las volvés a reafirmar aún más, o otras que por ahí te parecieron que en un momento estaban bien, pero ahora te das cuenta que no están así. Entonces eso lo hace el Espíritu Santo. Y si todo esto al terminar el programa te hace sentir bien y fundamentalmente con paz, es porque es el Espíritu Santo el que ha estado trabajando en vos y es el que te está hablando en un lenguaje espiritual, porque es Él el que lo está haciendo. Recordá que el viento sopla donde quiere. Comenzaste el programa escuchando, tomando unos mates o leyendo alguna revista o quizás estando junto a otros o por ahí estás solo en tu casa, sola en este momento, haciendo distintas actividades. En lo que estés haciendo es el Espíritu que sopla donde Él quiere, y solo basta que cada uno de nosotros escuchemos su voz. Pero nunca vamos a saber de dónde viene ni hacia dónde va. Pero ¿sabes qué? Quizás no nos interesa saber, ni verlo, porque no lo vamos a poder hacer. Pero sí saber y creer que nosotros hemos nacido del Espíritu. Fíjate, en los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo aparece. ¿Recuerdan cuando en el primer programa hacíamos referencia a Hechos 2:2? Aparece como ese viento impetuoso. En el Evangelio de Juan, que se caracteriza por ser un evangelio lleno de conversaciones, porque no solo es la conversación que tiene con Nicodemo de noche, después con la samaritana al mediodía, después con aquel que es sanado en Juan 5:5. Hay muchas conversaciones. En el Evangelio de Juan, también el resucitado comunica el Espíritu Santo mediante un signo de soplo y de la respiración, que hace justamente referencia a los orígenes. El Espíritu de Dios aletaba sobre las aguas y a cómo conformó al hombre Dios. Recuerdan que lo leímos en Génesis 2:7, donde decía que sopló en su nariz.
el hálito de vida. ¿Qué pasa acá? Nuevamente vuelve a decir en Juan 20:22, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Antes de esto, en Juan 19:30, Juan vio ese instante en el que Jesús expiró en la cruz, el momento en que entregó el Espíritu. Con todo esto no ignora la otra imagen, la del viento impetuoso, ya que es precisamente él mismo quien cita las palabras de Jesús. El viento sopla donde quiere, oyes su rumor, pero no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va. Lo mismo sucede con el que nace del Espíritu. Esta imagen impetuosa narrada en Hechos, un viento impetuoso y del vendaval, que expresa una potencia, que expresa libertad, que expresa la trascendencia del Espíritu. Es la manifestación de una fuerza que, ¿cómo se presenta? Como arrolladora, como indomable. Es esa fuerza, es ese poder, cuando está el Espíritu, que permite remover los montes y quebrar las peñas, como lo dice en Primera de Reyes 19:11. Y que permite también subir las olas a los cielos y bajarlas al abismo, como lo dice en el Salmo 7. Esto es cuando el Espíritu se presenta como ese viento que sopla. Pero recuerdan que hablamos de otra imagen que hace referencia también al Espíritu y que tiene que ver con la respiración. Ese susurro, esa brisa ligera, sirven para expresar la bondad, la delicadeza, la quietud. Y tengamos también presente que en realidad la respiración es lo más vital y personal del hombre, es lo más íntimo. Si no respiramos, es porque ya no estamos. No podemos estar sin respirar. Nuestro cuerpo necesita poder estar inspirando, expirando, para que todo nuestro organismo funcione. Por eso me parecía que era muy válido para nosotros y significativo que pudiéramos conocer dos símbolos que hacen referencia al Espíritu Santo. El fuego, en el hecho de, el fuego es otro símbolo, pero lo vamos a tratar en otro momento, del viento y del soplo, de la respiración. Volviendo nuevamente a Nicodemo, un hombre que aparece aquí preguntando a Jesús, a quien ha reconocido como maestro, cómo hacer para nacer de nuevo. Pero un hombre que se presenta al final de la vida terrena de Jesús, porque de alguna manera lo seguía a lo lejos, y porque de alguna manera, si nos remitimos a lo que él dijo en el versículo 2, sabemos que tú has venido de parte de Dios, está reconociendo quién es Jesús, aunque no se anime a dejar un partido religioso al que pertenecía, aunque no se anime a dejar una posición que tenía. Era un maestro de la ley. Acá dice la palabra de Dios que era uno de los notables entre los judíos, o sea que era un hombre muy importante. Y aunque no se anime tampoco a dejar su propia profesión, el de ser maestro, él no se animó, lo siguió a Jesús de lejos, si se quiere. Pero ¿quién hubo quien se animó? Que quizás era del mismo partido.
Saulo de Tarso, que luego cambió su nombre a Pablo. Era del mismo partido. No sabría decirte si era un tan notable, pero tenía un cierto lugar. Quizás no como el de Nicodemo, pero sí tenía la misma profesión. Era un maestro de la ley. Y sin embargo, él dejó todo. Al levantarme en la mañana, yo clamo a ti. En la noche al descansar, Señor, te necesito allí. Es donde yo quiero estar, cerca de ti, Señor, cerca, más y más tengo hambre de ti, tengo hambre de ti. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Al levantarme en la mañana, yo clamo a ti. En la noche al descansar, Señor, te necesito allí. Vivir en tu presencia es donde yo quiero estar, cerca de ti, Señor, cerca,
Nicodemo lo había seguido quizás de lejos a Jesús. Y en su corazón, no podemos decir ni juzgar, mucho menos juzgar, pero saber que Nicodemo seguramente había algo por Jesús. No sé si es que se sentiría maravillado por lo que se cumplía en la persona de Jesús en cuanto a lo que él había estudiado. Recordá que habíamos leído que le dijo maestro, y reconociendo que venía de parte de Dios. Pero no se animó a dejar el partido. No se animó a dejar el lugar que tenía dentro del partido, y no se animó a dejar de ser maestro de la ley para ser por ahí maestro de otra manera, aunque no necesitaba tampoco el título, sino tan solo animarse a ser discípulo. Y recordás que te dije que lo había seguido de lejos, y vos decís, ¿y cómo sabe esto? Si vamos a Juan, en el capítulo 19, en el capítulo 19, en donde en el versículo 39 dice: fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfume según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. ¿Ves? Ya Jesús había pasado por su pasión, su crucifixión, y ahí nuevamente está Nicodemo, que de lejos reconoció de alguna manera quién era Jesús. Pero hablamos de otra persona, también fariseo, que sin duda tenía algún lugar en lo que era la estructura del grupo de los fariseos, porque Saulo de Tarso se encargaba de llevar cartas y de conseguir habilitaciones para perseguir a los del camino. Y sin embargo, y habiendo sido formado en la escuela de Gamaliel, él, cuando escuchó la voz en su mente y en su corazón, ¿por qué me persigues?, él, no entendiendo absolutamente demasiado de lo que sucedía, se animó a dejar todo. Muchas veces es difícil dejarnos de apoyar en lo que conocemos y en lo que siempre nos ha ayudado a caminar en la vida, sean estudios, sean lugares, posicionamientos de poder. Dejar de hacer las mismas cosas que siempre sabemos cómo se hacen y las que hacemos habitualmente, porque nos da miedo. Y sin embargo, cuando la voz del Espíritu habla tan fuerte en cada uno de nosotros, lo hace de tal manera y de una manera contundente como lo hizo en Pablo, que también se dejó hablar y se animó a que el Espíritu cambie totalmente su vida. Así también sucede en nosotros. Con esto no te quiero decir que tenés que dejar de trabajar, que tenés que dejar de estudiar, que tenés que dejar de estar en un lugar en donde tenés una responsabilidad grande. Tiene que ser, pero algo muy fuerte del Espíritu Santo, para que como un San Francisco de Asís dejes una posición importante, dejes una familia, que un padre que ya tenía su comercio, ya tenía todo un renombre en la ciudad de Asís, dejó padre, madre,
a su propio hermano, y hizo lo que el Espíritu le pedía. Cada uno de nosotros una vez le tiene un llamado, una misión en la vida. Y si bien hoy arrancamos hablando y haciendo referencia al nombre y lo que significa el nombre y la trascendencia de los nombres de cada uno de nosotros, del deseo puesto por nuestros propios padres o quienes hayan decidido que llevemos tal nombre, del deseo de ellos mismos que quisieron que quizás viviéramos de determinada manera, por eso nos pusieron determinado nombre, o porque hacía referencia a un ser querido de ellos. Y después nosotros, a medida que hemos ido creciendo, nos hemos dado cuenta que realmente esto no lo queríamos para nosotros, pero al conocer a Jesús y cómo obra el Espíritu Santo, y al sabernos hijos e hijas de Dios Padre, nos hemos ido dando cuenta, nos lo ha ido revelando el Espíritu Santo, que por nuestro nombre podemos verdaderamente darle también, por gracia de Dios, una nueva, si se quiere, orientación. Hay una misión. Y que ya ahí, corriendo también el nombre, si se quiere, en este sentido, yo puedo verdaderamente, si permito que el Espíritu Santo me hable y me trabaje, hasta el nombre cae. Y vos decís, ¿pero qué está diciendo? Si al principio comenzó, por supuesto que el nombre del Espíritu Santo nunca va a caer. Hagamos ahora referencia a cada uno de nosotros mismos. ¿Pero qué está diciendo? Si al principio dijo toda la trascendencia del nombre, pero ¿sabes qué? Es importante el nombre, ¿no? Porque el hecho de que uno lo identifiquen como Juan, Pedro, Santiago, Nora, Elba, hace que nos puedan identificar otros. Pero es el nombre nomás. Lo importante es cómo cada uno de nosotros, como hijos e hijas de Dios, nos sentimos en este mundo en el cual hemos recibido, como lo dice la palabra de Dios, soplo de vida, porque el Espíritu Santo nos ha engendrado en el amor de Dios en el vientre de nuestra madre, y porque también es este llamado de hijos e hijas de Dios a seguir a Jesús, a conocerlo, a dejarme acompañar por Él y dejarme guiar por el Espíritu Santo. Entonces, el nombre nuestro, el que ha recibido cada uno de nosotros, se enriquece aún más, porque me siento valioso, valiosa, porque me siento amado, amada, porque sé que puedo, frente a un otro que me llama, en este caso a mí, Norma. A veces me dicen Nor, a veces me dicen Normi, y a veces me cambian el nombre, me dicen Marta, Juana, Nora. Y no me hace mal que me cambien el nombre, ni me enojo. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo a lo largo de tantos años, y ahora te digo la edad, 52, ha ido trabajando mi historia. Y esto es un regalo tan grande que vos decís, bueno, os me ha pasado en otro momento de mi vida que cuando me cambiaban el nombre no me hacía nada bien. Era otra etapa de mi vida. Ahora no, me pueden decir otro nombre, pero no dejo de ser quien soy. Hija de Dios, discípula de Cristo, servidora del Espíritu Santo, que va redescubriendo en el compartir con los hermanos, y esto tiene que ver en el ámbito pastoral, ciertamente, pero que va redescubriendo esta maravillosa presencia de Dios que hizo que mi vida tuviera sentido. Esta maravillosa presencia de Dios que hizo que no me abortaran también, como en un tiempo me enteré, hace años atrás, que se estaba gestionando algo así en mi casa. Esta maravillosa presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, que hizo que día a día lo fuera conociendo más, y nunca sola, por momentos en alguna oración, pero siempre junto a los hermanos, en las tareas o en el compartir oración juntos, en el compartir enseñanza juntos. Esta maravillosa presencia que transformó no solo mi historia, seguramente la tuya también, y la de todos aquellos que en un momento decidieron seguir a Jesús.
Y en este momento siento de mi corazón de darle gracias al Señor desde el primer apóstol, desde los primeros que se sintieron llamados y que sin entender demasiado lo que iba a suceder junto a Jesús caminando, estuvieron con él 3 años y después siguieron. Recordás que en el primer programa hicimos referencia a Hechos, ¿sí? Siguieron guiados por el Espíritu Santo y desde ahí el Espíritu Santo cobró un protagonismo tan fuerte que a lo largo de tantos siglos de la historia de la Iglesia, más allá de las divisiones que hubo, más allá de todo lo que sucedió, de cosas realmente muy lindas, bonitas, pero también de cosas que dolieron mucho e hirieron a la Madre Iglesia, pero que sin embargo seguimos caminando. Y en esto podemos reconocer la obra del Espíritu Santo. Y en vos también obra, hermano y hermana. Seguramente que si estuvieras también desde este lugar en el que estoy yo ahora, podrías dar también testimonio de todo lo que ha hecho el Espíritu en tu vida. Entonces, si te parece, podemos cerrar hoy este programa. Vos, ¿desde dónde estás? Te invito a hacerlo, porque dale gracias al Espíritu Santo. Y si como te salga, con tus propias palabras, no tiene que ser como un discurso, como una oratoria, algo tan armado. El Espíritu toma lo que cada uno le brota desde el corazón. Ese es el lenguaje que Él mismo suscita. Si por nosotros mismos ni siquiera tampoco podemos orar, si nosotros mismos tampoco no podemos ni siquiera por ahí hablar de Él, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. Solo Él. Será hasta la próxima. Ya habrá otra ocasión en la cual seguramente el Espíritu Santo, cuando nos volvamos a reencontrar, vos mismo podrás decir, bueno, reconozco que a lo largo de todos estos días ha hecho esto en mí. Y en ese reconocer, como lo hizo Nicodemo, maestro, pero no se animó a dejar todo y a seguirlo, yo te invito a hacer algo más. Reconociéndolo a Él, pedirle al Espíritu Santo la gracia para dejar cosas que hace tiempo te está hablando el Espíritu Santo que tenés que soltar en tu vida. Te bendigo, hermano y hermana, y bendigo a los tuyos, en el nombre de Jesús. Dios de mi corazón. Estás escuchando Radio Canción, una radio que te conecta con la voz del Espíritu Santo. Comunidad Siervos de las Bodas del Cordero. www.comunidadssiervosdelcordero.com